Todos, hoy día vamos a empezar la primera clase de la segunda unidad. Hemos desarrollado durante todos estos días fundamentalmente la capacidad de poder ir comprendiendo todas las estructuras del sistema nervioso central. Ahora nos toca fundamentalmente conocer todas aquellas características que ya forman parte, ¿de acuerdo?, que se encuentran en la cavidad craneal. Hoy día nuestra clase es acerca del cerebelo. Entonces, vamos a empezar la clase. Bien, ¿qué cosa es el cerebelo? El cerebelo es una estructura muy importante en la vida de todos los seres humanos. Si nosotros quisiéramos entender y darle una interpretación, el cerebelo sería fundamentalmente una estructura que simula a un control remoto. Ese control remoto definitivamente es el que permite coordinar, regular, desarrollar la mejor posibilidad de poder entender lo que es el cerebelo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que, cada vez que agarremos un control remoto, llámese, por ejemplo, del televisor, del equipo, del un carrito a control remoto, un robot, definitivamente estamos frente a lo que representa el cerebelo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir esta estructura. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cambiar de pantalla para que ustedes puedan visualizar. Mayra, ¿estás cargando tu celu? Era para cargarlo, ¿no? Vamos a trasladar nuestra pantalla. Solange, Giuseppe, tu audio. Ya está. Bien, ahora sí. Nuestra clase de hoy día vamos a hablar acerca del cerebelo. Nosotros vemos, esto es la famosa cavidad craneal, de las cuales ya hemos hablado de la médula espinal, hemos hablado del bulbo raquídeo, hemos hablado de la protuberancia, hemos hablado del mesencéfalo. Ahora nos toca ir un poquito más allá, más atrás, y es nada más que el famoso cerebelo. El cerebelo lo que hace es fundamentalmente, como le dije, sirve de control remoto. Es decir, si nosotros nos presentan un control remoto para coordinar, supongamos, queremos cambiar de canal, queremos cambiar a una plataforma, un streaming, llámese Netflix, llámese Amazon, etcétera, nosotros lo que hacemos es coordinar. Entonces, si queremos videos, si queremos todo, el control remoto nos permite eso. Entonces, el cerebelo no puede ser la excepción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entender, ¿de acuerdo? Que el cerebelo fundamentalmente es aquella estructura que nos permite coordinar. Tiene tres funciones principales: el tono muscular, la coordinación y el equilibrio. A ver, un ratito, tengo que ir a aceptar a sus compañeros. A ver, a Cristian. Ya, listo, ahora sí, seguimos. Bien, entonces, el cerebelo está localizado en la fosa posterior de este hueso llamado occipital. En la parte de acá se llama fosa superior y esta es fosa inferior. Vemos que se ha hecho un corte del cerebelo y vemos que tiene como si fuera un corazón de naipes. Esta estructura es fundamental para las tres funciones que les he mencionado. ¿Cuáles son?
Vuelvo a repetir, coordinación, tono o fuerza muscular y equilibrio. Hay otras funciones que también les han sido atribuidas porque la neurofisiología avanza cada día nos sorprende más de poder conocer a esta estructura llamada sistema nervioso. A ver, vamos, ¿alguien más necesita que lo admitan? Vamos admitiendo. Bien. Entonces, corazón de naipes. Pesa aproximadamente 140 gramos, aproximadamente. Vemos que la sustancia gris, ¿sí?, es periférica y la sustancia blanca es central. Ya decía Leonardo da Vinci, 1504, que esto era el famoso árbol de la vida, que ya en clases anteriores les había dado un adelanto. Entonces, ¿cómo la encontramos? La encontramos por debajo del lóbulo occipital. Este es el lóbulo del cerebro. ¿Ya? También la encontramos detrás de la protuberancia. Hay un pequeño espacio, ¿sí?, que ya lo hemos mencionado, un espacio que está detrás de la protuberancia y entra el cerebelo. Esto se llama cuarto ventrículo. Y aquí vemos prácticamente en la base esta parte. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Esta última parte se llaman amígdalas, ¿de acuerdo? Por eso que yo les decía, ¿qué pasaría si hay un golpe, hay un trauma craneoencefálico, hay una neoplasia? Definitivamente, ¿qué va a pasar? Va a empujar. Y esta de las amígdalas va a comprimir ¿a quién? Al bulbo raquídeo, y esto es el famoso agujero magno o agujero occipital, permitiendo que comprima y estimule, deteniendo la frecuencia cardiorrespiratoria. Por eso se produce un paro. Eso se llama cuando las amígdalas presionan, cuando están inflamadas, provocan la famosa hernia amigdalina. Entonces, todo tipo de compresión, edema, hemorragia, tumor, parasitosis, comprime y empuja a las estructuras. Y que es el bulbo raquídeo, permite fundamentalmente, ¿qué cosa? Empujar y provocar simultáneamente el paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta estructura tan importante, vamos a empezar a entenderla. ¿Qué más? Vemos que este es el hemisferio cerebral y hay algo que, miren, de algo de lila, más o menos azul o gris, lo envuelve. Y hemos dicho que estas son las meninges. Pero esta estructura que divide, que separa al lóbulo occipital del cerebro, se llama la tienda del cerebelo. Es un repliegue de la dura madre. Entra, nuevamente vuelve a salir y sigue su trayecto hacia abajo, envolviendo completamente al sistema nervioso. Entonces, aquí tenemos fundamentalmente un corte, ¿de acuerdo?, para poder observar lo que Leonardo da Vinci decía, el árbol de la vida. ¿Qué más? Aquí vemos un repliegue que sube hacia arriba. Eso se llama velo medular superior. Y esto que está acá abajo, velo medular inferior. Esto es nada más que la puerta a esta estructura llamada cuarto ventrículo. Aquí vemos el cuerpo calloso, lo voy anticipando, esto es tálamo, y aquí circula ese líquido, viaja, agujero de Luschka, y sale por el agujero de Magendie hacia la médula espinal, llegando al epéndimo. Entonces, vamos a seguir describiendo para qué es el cerebelo. Entonces, conclusión, tiene la forma de un corazón de naipe, pesa 140 gramos, está por debajo del lóbulo occipital, detrás de la protuberancia y encima, de acuerdo, prácticamente del agujero magno o agujero occipital. Vemos que la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca, ¿sí?, es central. Lo mismo que sucede en la corteza cerebral. ¿Qué más? ¿De dónde viene ese nombre? Cerebelo significa cerebro pequeño.
si aquí hay una determinada cantidad de neuronas en la corteza cerebral, el cerebelo se piensa que tiene más o menos la mitad, el 50%, ¿cierto? Entonces ahí vemos que cerebelo es sinónimo de cerebro pequeño, pero, nuevamente vuelvo a repetir, tiene la mitad, casi el 50% de las neuronas que ofrece nuestra corteza cerebral o nuestro hemisferio cerebral. También tiene dos hemisferios, así como los hemisferios cerebrales. Y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Presenta la misma citoarquitectura, ¿de acuerdo? Que presenta fundamentalmente el hemisferio cerebral. Sustancia gris periférica y sustancia blanca central. Vamos a seguir hablando y vamos a tratar de descubrir las características de esta sustancia. A ver, vamos a la pantalla chica, al PowerPoint, y vamos a tratar de buscar, a ver. Ya. Entonces, empezamos fundamentalmente, ¿de acuerdo? Describiendo qué cosas es esta estructura, ¿de acuerdo? Ahí vamos acomodando la cámara. Ya. Entonces, el cerebelo, aquí lo vemos ya, vamos a cambiar. Todos están viendo la pantalla, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo? Sofía, Candy. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí. Ahí vemos, por eso le he puesto, miren, corazón de naipes, ¿ya? Pesa 140 gramos. Acuérdense siempre esos datos. Entonces, se encuentra por debajo del lóbulo occipital, ¿cierto? Detrás de la protuberancia y a la altura más o menos del agujero magno o agujero occipital por donde sale la médula espinal. ¿Qué más debemos saber? Está separado, de acuerdo por la famosa tienda del cerebelo, que es un repliegue de la dura madre. Repliegue de la dura madre. Ya saben que la dura madre es la meninge mucho más compacta, más dura, ¿de acuerdo? Bien, ahora, nosotros cuando observamos, aquí vemos, ¿de acuerdo? El cerebelo, observamos que tiene una cara anterior, una cara superior y una cara inferior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite fundamentalmente el cerebelo? Como dije, uno, coordinar el tono Muscular o fuerza. muscular, o sea, la fuerza que uno realiza y mantenerlo en equilibrio. Cuando nosotros queremos tratar de entender para qué sirve el cerebelo, tenemos que darnos cuenta perfectamente de esas funciones, ¿de acuerdo? Ya lo voy a describir y les voy a hacer un ejercicio para que ustedes puedan dominar, ¿de acuerdo? Y entender qué cosa significa, pues, el cerebelo. Aquí vemos ya fundamentalmente en la cara donde nos ofrece observar la flecha, de acuerdo, superior, indica el vermis. ¿Qué significa vermis? Significa gusano, ¿ya? Entonces, eso se encuentra en la parte central del cerebelo, mientras que a ambos lados se dice que hay los hemisferios cerebelosos. Es una forma de clasificar y de describir este órgano. Ahora, esta es la cara superior y esta es la cara inferior. ¿Y qué observamos aquí? Fundamentalmente ahí vemos los famosos pedúnculos. Nuevamente volvemos a tratar de explicar esa palabra, pedúnculos. Pedúnculos son, perdón, son como los brazos, son como las patitas que unen, que sostienen fundamentalmente. Entonces, la primera idea que debe estar en nuestra cabecita, el profesor dijo, regula, muy bien. ¿Qué más? Sirve como el control remoto, es decir, lo que hace es coordinar las funciones, es decir, conecta con la corteza cerebral fundamentalmente con estructuras mucho más primitivas, llámese médula espinal
llámese protuberancia. Y por eso que hay acuérdense, 3 pedúnculos: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, vemos, ¿de acuerdo? Sí, en la siguiente imagen, ¿de acuerdo? La sustancia blanca, miren, esa sustancia blanca que está por dentro, ¿ya? Esa sustancia blanca, ya saben, ¿qué cosa es sustancia blanca? Es sinónimo de axones, ¿de acuerdo? De cilindros ejes que ingresan fundamentalmente al cerebelo o que salen de él. Entonces, ¿qué hace la sustancia blanca? Fundamentalmente tiene la capacidad de transmitir, transportar, conducir, fundamentalmente, toda la información nerviosa que viene desde el bulbo, protuberancia o viaja al cerebro. Es decir, prácticamente es una central donde llega la información y ahí ella se coordina, ¿de acuerdo? Regula todo lo que necesitamos. Por ejemplo, a ver, si yo quisiera cerrar mis ojitos y seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y de repente yo abro los ojos y sé que me voy a chocar, entonces mando una señal, ¿de acuerdo? Diciendo, detente músculos, detente cuerpo. Eso es lo que hace fundamentalmente el cerebelo. Si nosotros queremos mantener la fuerza, ¿de acuerdo? Por eso que cuando evaluamos a un paciente, vemos su fuerza muscular. A ver, opone. Y seguramente ustedes los van a hacer fundamentalmente en la evaluación de los pacientes. Es decir, si tiene bastante tono muscular, se dice hipertónico. Y si tiene bajo tono o fuerza muscular, se llama hipotónico. Y si mantiene un nivel regular, se llama isotónico. Entonces, nuevamente, tono muscular tiene 3 formas de evaluarlo: hipertonía, hipotonía, isotonía. Entonces, cuando nosotros dice, oye, observamos los bíceps de un hombre o de una mujer, entonces vemos que está sumamente desarrollado. Decimos que ese paciente es hipertónico. Pero si nosotros vemos, oye, a ver, muestra tu Popeye, muestra tu bíceps, y lo vemos que está muy bajo y encima todavía cuelga, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la parte inferior del brazo, ¿de acuerdo? Dice, oye, me cuelga, como alas de murciélago. Tienes una condición hipotónica, ¿de acuerdo? Sí, entonces, de eso se trata. Fundamentalmente, ya voy a ver, ¿de acuerdo?, cómo ustedes pueden evaluar en su casa si tienen ese tipo de habilidad o tono muscular. ¿Bien? Profesor, disculpe. Sí. Profesor, Dale. en los 3 tipos de tono muscular que está diciendo, hipertonía, hipotonía y la tercera, ¿cuál era? Isotonía, hija. Isotonía. Un ejemplo de isotonía, profesor. Por ejemplo, si tú observas a tu hermano, ¿de acuerdo? Que no así como esto es guerra, que se meten anabólicos ni cosas por el estilo. Dice, yo lo he hecho a lo largo de mi trabajo, a lo largo de mi esfuerzo, a lo largo de mi ejercicio, y veo que está muy bien marcadito el músculo, entonces eso se llama isotonía, porque tiene fuerza muscular. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, un paciente, le digo, abre las manos, pero yo trato de coger y siento la fuerza y me empuja. Entonces digo que este paciente tiene muy buen tono muscular. Pero si le digo, a ver, ya voy a tratar de cerrar tus manos y tú oponte al movimiento, ¿sí? Entonces eso significa, de acuerdo, tener muy bajo tono muscular. O sea, por ejemplo, flexiona, extiende, ¿cierto? Si tú no puedes realizar con una fuerza que se oponga a ese movimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Definitivamente estamos diciendo que su tono muscular ha disminuido. Por ejemplo, me saco los lentes y digo, cierra, yo voy a tratar de cerrar mi párpado y el doctor me dice, abre tu párpado. Entonces yo hago fuerza y veo que empujo, entonces eso significa que el tono muscular de ese músculo, de ese grupo muscular, en este caso el orbicular de los párpados, está en condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué indica
¿Qué indica el tono muscular? Indica que cuando ha sido disminuido, algo ha pasado con el cerebelo. Mientras, y algo más que tienen que aprender. Por ejemplo, si yo, mi cerebelo, acá hemos dicho que tiene dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Y en la parte central hay uno que se llama vermis, que como le dije, es sinónimo de gusano. Entonces, si yo quiero coordinar mi músculo de mi mano derecha, entonces corresponde al hemisferio cerebeloso derecho. Si yo quiero coordinar los músculos de mi mano izquierda, entonces mi hemisferio cerebeloso izquierdo está controlando. Pero en el cerebro es al revés, ¿ya? Si yo quisiera coordinar los músculos de mi mano derecha, tendría que ir al hemisferio contrario. Por eso se dice que las personas que son diestras predomina el hemisferio izquierdo. Las personas que son zurdas predomina el hemisferio derecho. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre lo que es el cerebro, ya dije, cerebro significa órgano grande y cerebelo significa cerebro pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden. Por eso que hay una prueba cuando al paciente le dices, extiende las manos, ¿cierto? Cierra los ojos, cruza un pie hacia adelante, la famosa prueba Romberg. Cierra los ojos y veo que se trata de inclinar hacia la derecha. Ah, me está indicando que tengo pérdida de mi equilibrio, yo no puedo coordinar. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Miles de circunstancias. Puede ser un golpe, puede ser un trauma, un consumo de drogas psicoactivas, una neoplasia, ¿sí? Entonces, que permite que, ¿sí? Miren, voy a hacer, es como si tuviera mi mano ahí extendida y empiezo a temblar, empiezo a ver. Entonces, eso indica que no, mi tono muscular está disminuido y por eso que obviamente se hace la evaluación del paciente y entonces ya me indica la posibilidad, dónde se encuentra la lesión, una lesión cerebelosa. Entonces, eso se llama pues la famosa ataxia, chicos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando para ir aprendiendo, ¿ya? ¿Qué cosa es la sustancia gris? A ver, voy a cambiar la pantalla para que ustedes puedan ver. La sustancia gris, ya le dije que es periférica, es el conjunto de somas o cuerpos celulares. ¿Qué es lo que hace la sustancia gris? Sirve como modulador, regulador, porque contienen dendritas amielínicas, ¿de acuerdo? Y permiten fundamentalmente coordinar todo tipo de las tres funciones básicas. Vuelvo a repetir, dije tono muscular, coordinación y equilibrio. Por ejemplo, les voy a poner un pequeño ejercicio. A ver, miren mis manos, ¿ah? Índice derecho, pulgar, ¿ya? Todos mirándome y van a hacer lo siguiente. Índice derecho, índice izquierdo, pulgar derecho, ¿ya? Van a hacer esto, ¿ya? Si lo hacen de forma rápida, ¿sí? Sin equivocarse, ¿ya? ¿De acuerdo? Significa que está muy bien su coordinación, ¿ya? Y cuando esto falla, voy a hacerlo más lento, miren, ¿ya? Esto, ¿sí? Eso es una prueba que se le pide al paciente para evaluar su coordinación, ¿ya? Yo lo hago más rápido y eso va a depender, por eso que nosotros podamos controlar los movimientos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que las estructuras del cerebelo estén, de cierta manera, indemnes, sin ningún tipo de daño, ¿ya, chicos? Uy, ¿tan rápido avanza el tiempo? Ya, bien, vamos a seguir. La siguiente de... Ay, señor, a ver. ¿Qué está pasando? A ver. Ya me quedé en la sustancia gris, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla, chicos? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, Sí. Ya, perfecto. sí.
Es que como se mueve, no sé, este mouse está medio malito. Ya. Entonces, les estaba diciendo que el cerebelo es una estructura fundamental en los seres humanos y permite coordinar, permite regular. Entonces, esto es, vuelvo a repetir, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Vamos a seguir avanzando. Ya, ¿cuáles son las funciones? A ver, cuando nosotros estimulamos el tono muscular, voy a buscar la imagen un ratito, a ver, no se mueve, quiero que se mueva, a ver. A ver, un ratito. Ya me estresé. Ya, ajá, acá, ahora sí ven, ¿sí? ¿Ven la pantalla? No. Sí, profesor. Ya, Sí. perfecto. Sí, Ya. profesor. Ya, entonces, ¿qué cosa significa eso? Coordinación, fundamentalmente la capacidad que la persona tiene para poder detenerse, avanzar y controlar el movimiento, derecha, izquierda, arriba, abajo, hacia adentro, hacia afuera, ¿de acuerdo? El tono muscular es la fuerza de contracción, diciéndole, necesito tal cantidad de fuerza para poder impulsar, para poder desplazarme o para poder abrir la puerta. Supongamos, creo si no me equivoco, ayer ha habido un pequeño temblor, ¿cierto? Y a veces cuando hay temblor, se ajusta la puerta y entonces uno tiene que hacer un poquito de esfuerzo para poder abrir la puerta. Entonces, eso es lo que controla el cerebelo. Y, de cierta manera, el equilibrio. ¿Cuántas veces hemos visto, de acuerdo, que las personas, en este caso los deportistas calificados, realizan un tipo de movimiento, un movimiento armónico, y por eso reciben una determinada puntuación? Por eso lo logran a través de la competencia, a través de la destreza. Por eso que cuando ellos se traumatizan por alguna lesión encefálica, puede quedar comprometido. Por eso que ustedes, mejor que nadie, lo que van a hacer es estimular, van a tratar de recuperar las funciones que han sido inhibidas, que han sido comprometidas ante una lesión neurológica, ¿cierto? Entonces, y fundamentalmente, ¿qué más? Hace la afluencia del lenguaje. ¿Qué cosa es la afluencia del lenguaje? La actividad cognitiva es cuando una persona tiene un lenguaje fácil, no tiene problemas de poder comunicarse, prácticamente sale de forma libre. Entonces, eso se llama fluencia del lenguaje. En Neurofisiología 2, ahí se hace lo que es el lenguaje, el habla, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí podemos desarrollar las características y poder corregir al paciente. ¿Qué más observamos? A ver. La pantalla nos informa acerca de la corteza. Miren, esto es la famosa sustancia gris. La sustancia gris, ¿de acuerdo? Ya dije, está formada por diferentes estructuras. La primera estructura, de acuerdo a la sustancia gris, hay 3 capas. ¿De acuerdo? La primera capa se llama capa molecular, capa molecular. La segunda capa se llama capa de célula de Purkinje, célula de Purkinje. Y la tercera capa llamada capa granulosa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando fundamentalmente de aquella estructura. Por ejemplo, en las imágenes que ustedes ven, esta hacia abajo, donde señala el puntero, me indica qué cosa, la capa molecular. Y ahí vemos, ¿ya? Ahí vemos la proyección de las células en cesto, así se le llama. La segunda capa, ahí vemos células piramidales grandes que se visualizan, esa es la capa de célula de Purkinje. Y la última, que son neuronas de aspecto granular, por eso le dan esa configuración que se le llama capa granulosa. Entonces tenemos 3 capas, nuevamente, capa molecular, capa de célula de Purkinje y capa granulosa. Y ahí lo podemos ver en cortes histológicos, ¿de acuerdo?
Y ahí, ven, ¿y qué más debemos observar? Que hay fibras, de acuerdo, que hay axones que se llaman fibras trepadoras, que vienen de la sustancia blanca conectándose con otras neuronas, y hay fibras musgosas. Entonces, de eso está constituido fundamentalmente la corteza cerebelosa. Todavía no estamos en el cerebro. Cerebelosa, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Doris, ¿cuántas capas tiene el cerebelo? 3, Doris, profesor. ¿cuáles son? Capa molecular, capa Muy bien. de célula Purkinje y capa de célula granular. Muy bien, Doris, muy bien. Estás súper atenta, ¿ya? Entonces, y ahí vemos los cortes, como se dice, en diferentes estructuras del cerebelo, en diferentes lóbulos que obviamente nos permiten reconocer estas características. Bien, vamos a seguir. Acá vamos a bajar un poquito o vamos a subirlo, ¿ya? Y ahí vemos, miren nuevamente, capa molecular, capa de célula de Purkinje y capa granulosa. La sustancia gris, ahí está, ve, capa molecular, Purkinje y granulosa. La sustancia blanca, de acuerdo, está mucho más abajo. Y aquí, a ver, el puntero, Sofi, ¿qué está señalando? ¿Sustancia gris, sustancia blanca, hija? A ver. Disculpa, hija. A ver, ¿qué está señalando el puntero? Sofía. Solange. Sustancia gris. Muy bien, la sustancia gris. Y lo que está hacia adentro, Doris, es la sustancia Blanca. blanca. Ya, muy bien. Entonces, ahí vemos los límites de la corteza cerebelosa. Vamos con la siguiente. ¿Qué más debemos aprender hoy día? Aquí, si nosotros hacemos un corte, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar varios, a ver, afuera la sustancia gris, adentro la sustancia blanca, y dentro de la sustancia blanca hay pequeños núcleos de sustancia gris. Ahí vemos el núcleo globoso, núcleo emboliforme, núcleo fastigio y núcleo dentado, ¿ya? Les voy a enseñar una mnemotecnia. Este globo fastidioso manchó mi uniforme y se pusieron a reír, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir. Este globo fastidioso manchó mi uniforme y me puse a reír, ¿ya? ¿De acuerdo? Por no acordarse, núcleo globoso, ¿sí? Núcleo emboliforme, los dos, el núcleo globoso y núcleo emboliforme, acuérdense, aquí dice núcleos interpuestos, que es lo mismo decir núcleo interpósito. Vuelvo a repetir, globoso más emboliforme forma el núcleo interpósito. El fastigio, que dije fastidio, ¿sí? Es el núcleo del techo, es el más antiguo, el más primitivo. Y el más grande de todos ellos es el núcleo dentado, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cómo estas estructuras están dentro, ¿de acuerdo?, de la sustancia blanca, que nada más son células, ¿de acuerdo?, neuronas que se están agrupadas y que le dan esa característica. Recuerden, dentado, porque más arriba, cuando hablemos de cerebelo, diremos caudado. Por lo tanto, hablar de cerebelo, dentado. Ah, acuérdense, dientes. Muy bien.